Antes de comenzar, quiero decirte que esta es una historia real, así que te pido que por favor la compartas con un amigo para que se enteren hasta dónde puede llegar los ataques por el medio del mal de brujería. Maldita Obsesión, escrito por Trovir Relatos. Buenas tardes, mi nombre es Liliana, tengo 31 años y soy de una pequeña ciudad de Colombia. He sido educada bajo los principios del respeto, estudiar y ser una buena mujer de familia. Al menos, así siempre quiso mi madre, que estuviera al ser adulta la capacidad para poder llevar una familia así como a ella le enseñaron, a ser una niña de casa que no anda en problemas de ningún tipo, de aquellas que son queridas en el barrio por todos los vecinos, al ser una niña buena. Desde niña he escuchado acerca de brujas, de personas que su alma anda en pena, algunas que le han hecho trabajos para ayudarlos en la prosperidad, pero también arreglos para hacer el mal. Esos eran temas que no entendía. Recuerdo que acá en el barrio, cuando tenía 12, decían que doña María le habían hecho un trabajo para sacarla de la casa, un arreglo para matarla poco a poco, debido a que su esposo tuvo una aventura con una mujer y ésta quería que dejara a la esposa. Al este no acceder, empezó a hacerle brujería para que su esposa lo dejara y así quedarse con él. Al menos, eso decía mi madre cuando conversaban con mi abuelo. Yo siempre las escuchaba, realmente no creía en esas cosas y debe ser porque no me había pasado. Cuando cumplí 20 años, conocí al padre de mis hijas, Luis Antonio. Nuestra relación fue algo muy bonito desde que inició. Él era muy trabajador, responsable. Además sentía que era un amor bonito de esos que pocos se ven. Después vinieron nuestros hijos y cada vez todo se sentía mejor entre nosotros. Ya habiendo contado con esto, quiero que sepan que he sido una persona que cree muy poco en las cosas paranormales, hasta que me pasó. Por eso, sin dar rodeos, paso a contarle la experiencia que tuve con la brujería, la cual fue hecha por Luis Antonio, sí, el mismo padre de mis hijos. Hace 2 años decidí terminar con mi compañero sentimental, una relación que llevaba más de 11 años. Consideraba que realmente ya no quedaba nada de lo que una vez fue. Era la mejor decisión que podía tomar para estar en paz conmigo misma, empezar de cero, hacer todo lo que dejé por ser sumisa ante él, mis estudios, amistades, empleo y más. Después de esto mi vida tomó un giro que hace mucho hubiese querido. Créame, desde que acabé esa relación, tuve un tiempo de mucha tranquilidad. Podía dormir sin complicaciones. Ya no había discusiones como cuando él estaba en casa. No me había equivocado, o al menos eso pensaba, porque justo después de menos de 4 meses empezaron a sucederme cosas extrañas. Siempre fui una persona muy sana. Hacía ejercicio, comía saludable para mantenerme en forma. Luego del tiempo de la ruptura empecé a sentir muchos dolores de cabeza en la noche. Todo esto me causó una falta de sueño terrible que afectó demasiadas cosas en mi vida. El cansancio que tenía por esto era extraño, porque aunque lograba dormir toda la noche, sentía como si no lo hubiera hecho. Además, esta situación desencadenaba que no pudiera concentrarme en el trabajo. Solo la pasaba pensando. Algunas veces, al llegar a la casa en la hora del almuerzo, dejaba todo sobre la mesa. Perdí el apetito de lo que yo misma preparaba. Para ese entonces trabajaba como auxiliar contable y me di a la tarea de buscar información en Google sobre lo que me estaba pasando. Todo apuntaba a que era producto del agotamiento porque muchas veces trabajaba hasta muy tarde en la noche. Llegaba a mi casa y seguía trabajando porque no me daba sueño. Decidí no prestarle mucha atención a lo que me estaba pasando. Más bien pensé que era otra cosa, pero así pasaron los días, los meses y seguía en lo mismo. Cierto día llegaba del trabajo. Estaba entrando a mi casa cuando arriba se escuchaba como cuando que estaba caminando alguien. Eso me puso alerta, con miedo al abrir la puerta, pero era mi casa. No podía permitir que alguien tratara de robar lo poco que tenía. Encendí las luces y hablé. Hola, hola, llamaré a la policía.
Dije esto para ver si había alguien en el apartamento, pero pude darme cuenta que no había nadie. No presté mucha atención, tal vez era psicosis mía, producto del cansancio, pensé. De pronto sumado al estrés, me podrían tener así, porque además tengo mis dos niñas. Deduje que era tanto el estrés del trabajo como también la carga de cuidar a mis hijas, ahora que era soltera. Debo decir que para ese entonces, a pesar que desde niña me habían contado y escuchado sobre la brujería, lo que era capaz de provocar en personas o familias enteras, era una mujer que no creía en esas cosas. Decía que eso no existía, que solamente existe en las películas y en los cuentos. Así pasaron los días, fueron pasando los meses cuando empezó a irme mal. No me podía concentrar en el trabajo, todo me salía mal, olvidaba las cosas. Muchas veces me pasó que estaba laborando, de un momento a otro no podía recordar lo que estaba haciendo. Paraba y dejaba las cosas sin hacer. La jefa que yo tenía para ese entonces llamó la atención. Me preguntó lo que me estaba pasando, puesto que yo era una excelente trabajadora. Antes no era así. ¿Qué era eso que me preocupaba tanto para no dejarme laborar bien? Mi jefa me pidió que fuera al médico, que de pronto era el agotamiento que me tenía, el estrés por lo que yo ya había pasado, la ruptura con el papá de mis hijas. Entonces tomé su palabra. Fui al médico. Le dije al médico lo que me pasaba. El médico me mandó a hacer unos análisis. Debí esperar los resultados, pero siempre tardaban. Para ese entonces ya estaba perdiendo peso. Se me estaba cayendo el cabello. De noche llegaba y sentía en mi cuarto que alguien me estuviera mirando. Sentía como una extraña sensación en el cuerpo. Muchas veces me levantaba agotada, como si mi cuerpo no hubiera descansado en toda la noche. No me daban ganas de comer. No cesaron todas las cosas extrañas que me pasaban, pues como no creía aún en esto de la brujería, pero empecé a considerarlo un poco, aunque luego reflexionaba y decía para mis adentros que no existía. Decidí hacerme como si esas cosas no pudieran pasarme. Traté de olvidar el tema por ese lado. Debía mejor esperar los exámenes. Así sería enfocada en mi trabajo, en mis niñas. Cierto día, estando con ellas en la casa, la niña mayor se acercó a mí diciendo que quería contarme algo, pero no quería que la regañara. Entonces me dijo que muchas veces, cuando ya estaba dormida, ella escuchaba pasos dentro de la casa. En varias ocasiones que se despertó para ir al baño, veía que de mi cuarto salía una mujer vestida de negro con el cabello todo desarreglado. Es una mujer vieja. El cabello es de un color como ceniza. En ese momento quedé mirando a la niña. Le pregunté, ¿y usted qué dijo cuando la vio? Mi hija me dijo, mamá, a mí me da mucho miedo cuando esa señora sale de su cuarto. Ella me mira de frente, entonces salgo corriendo de nuevo al cuarto a arroparme con las cobijas y taparme con la almohada. Pero ella se para en la puerta del cuarto, me mira y se ríe. Así pasa casi todas las noches, pero siempre sale de su cuarto. Nunca la he visto entrar. La verdad no le presté mucha atención. Pensé que eran cosas de niños. Seguro mi hija había estado viendo muchas películas de terror, o tal vez por la falta de atención que había tenido ese tiempo, había creado una persona imaginaria para distraerse. Eso me hizo reflexionar en que estaba pasando poco tiempo con mis hijas y hace mucho no las escuchaba seriamente, todo lo que tuvieran por decir o expresar. Lo que pasó con mi hija decidí tomarlo por el lado de la psicología, así que visitamos a un especialista, el cual me dijo que solo era un trastorno del sueño. Solo eran imaginaciones, alucinaciones, que en mi caso era producto del estrés causado por el rompimiento y las nuevas responsabilidades que sabía debería cumplir para sostener a mi familia. Una noche de madrugada se sentía un calor inmenso, eran eso de las 3 de la mañana, sudaba intensamente, me levanté de la cama como si el cuarto tuviera una fogata.
Era insoportable cómo se sentía. Justo en eso miré el celular, pero al tomarlo este alumbró, empezando a timbrar. Se reflejó una llamada que estaba entrando. La verdad me asusté porque a esas horas solo se dan malas noticias. Respondí, pero se escuchaba una voz como un eco muy profundo. No entendía lo que decía. Sinceramente no sé cómo describirlo ese momento, aquella voz. Solo sentía algo horrible que pasó por todo mi cuerpo. Escalofríos. Hasta las piernas me flaquearon, perdiendo la fuerza. Colgué. El resto de esa madrugada no pude dormir. Tampoco me atreví en la mañana a marcar de nuevo al teléfono. Ese día me preparé temprano para estar lista a ir a trabajar. Preparé un fuerte café negro que me ayudara a estar despierta. Usé maquillaje para que no se me notara que no había podido dormir. Aún así, llegué a mi trabajo con las ojeras más grandes. Las compañeras preguntaban sobre qué tenía, qué pasaba en mi vida que no me permitía dormir. Que si era que yo no estaba comiendo, porque ya habían notado que estaba bajando mucho de peso, e incluso se notaba que estaba perdiendo masa muscular. También veían cómo perdía cabello, que había escuchado quejarme de constantes dolores de cabeza. Además de eso les dije que últimamente me dolían las piernas, los brazos. Era dolor constante de día y de noche. Aunque tomaba pastillas, ya lo último yo no podía dormir. Pero también les dije que pensaba que era todo producto del estrés. A lo que seguía diciendo que no era nada malo lo que me estaba pasando. En ese punto una de mis compañeras me dijo que de acuerdo a todo lo que había dicho, y esto lo recuerdo mucho, porque ya era la hora del almuerzo: amiga, ¿no será que a ti te están trabajando con brujería? Sobre lo que dijo mi compañera, ya estaba a punto que no aguantaba más. Me sentía agobiada, rompiendo en llanto. Le dije que la verdad no sabía, que me sentía mal. Comencé a comentarle a ella todo lo que me estaba pasando. Ella me dijo: ¿tú por qué no buscas ayuda? Alguien que tenga conocimiento de estas cosas, quien lea las cartas, el tabaco, un vidente que te pueda observar para saber qué es lo que realmente tiene. La verdad no quise. Le dije a ella que no, yo no iba a molestar con eso, que además no creía en esas cosas. También argumenté que no eran cosas buenas. Dios no vería eso con buenos ojos. Entonces ella me dijo lo siguiente: si usted se queda esperando la respuesta que quiere escuchar, que no tienes nada y que simplemente te vas a mejorar, así sin hacer nada, pues nunca la vas a escuchar de mi parte, porque realmente te veo muy mal. Has estado en psicólogos, con médicos especialistas. Lo único que han dicho es trastornos de sueño, pero no te encuentran nada más. Y si te están trabajando con brujería, entonces los médicos no encontrarán nada, porque así sucede en esos casos. Las palabras que había dicho mi compañera quedaron sonando en mí. Cuando terminó la jornada fui directo a la casa. Aunque estaba agotada, no podía dormir. Entonces decidí estar pendiente de la niña mayor, porque aún decía que veía a la mujer que salía de mi cuarto del vestido negro. Así pasaron los días. Se repetía constantemente lo mismo. Lo único que hacía mi niña era llorar. Fue por esos días que las alarmas en mí se encendieron, cuando empecé a amanecer con rasguños las pocas veces que lograba dormir un poco. En una ocasión que pude dormir, me levanté con tantos rasguños que los conté. No era posible tener 33 sobre toda la piel. Ni siquiera en una pelea te hacen eso. Amanecía con rasguños en las piernas, en la espalda, en los brazos. También empezó a dolerme las partes íntimas, y estas no me dolían ni cuando había tenido intimidad por largo tiempo, de noche. Seguido a eso empecé a tener morados en todo el cuerpo, y fue en esos momentos que entendí que lo que era cuestión de medicina o psicólogo ya se había salido de los límites de lo normal. Ya había pasado un año con esos síntomas, con toda esa situación. Estaba padeciendo demasiado. Mis hijas lo estaban haciendo también. Por eso tomé la decisión de buscar ayuda. Para ese entonces ya pesaba 35 kilos.
Para mi peso corporal, que era de 55 kilogramos, había bajado casi la mitad de mi peso. Entonces ahí es donde empieza a llamarme el médico para decirme que todos los exámenes que se había realizado habían salido en condiciones normales. Según el médico, estaba completamente sana, no había enfermedades o algo que pudiera estar agotándome, aunque él mismo notó que mi salud se había deteriorado aún más, lo cual en comparación al dictamen no podía ser posible. Ni siquiera él mismo entendía lo que me pasaba. Fueron rigurosos al analizar todo, así que me dijo que no podía ayudarme. Tal vez otro médico encontrara lo que me pasaba, pero no lo creería posible. Fue en ese momento en que la ciencia y la medicina no tuvieron explicación, que recordé las palabras de mi compañera en el trabajo. Empecé a llorar, lo hacía de forma desconsolada. Entonces recordé también a mi compañero sentimental, el papá de mis hijas, del cual ya no sabía nada hace mucho tiempo. No sé por qué me llegó a la mente cuando él estaba, a pesar de nuestras peleas o discusiones. Por un lado siempre me sentí segura, esto me sucedía. Por otro lado, en esos instantes también decidí que era hora de buscar ayuda diferente. Por casualidad, alguien me recomendó una señora, me indicaron dónde encontrarla, que era muy buena para quitar los males de brujería, hacer limpias y sanar a la gente. Aunque fui, por mi cabeza solo pasaba que realmente me iban a estafar, porque son muchos los casos de personas que le ha pasado. Terminan perdiendo su dinero, pero no los ayudan de verdad. Al llegar la señora me dijo que entrara. Algo me detuvo y me retiré de ese lugar. Fui hacia la casa. Al día siguiente también hice el intento de volver, pero cuando estaba cerca algo me decía: no entres, mejor vete a otro lugar. Empezó a pasar también que ya en la madrugada, aparte de no poder dormir, tenía muchos pensamientos con mi expareja. Solo recordaba las cosas bonitas que pasé con él. Empezaba a sentir que me hacía mucha falta. Todo esto siempre ocurría a tipo 3 de la mañana. Esto se volvió constante, algo recurrente. Fueron varias las ocasiones en que decidí ir de nuevo donde la señora para que pudiera encontrar qué era lo que tenía. Pero siempre que llegaba esa voz me decía que no lo hiciera, que me fuera. Además me recordaba que no creía en esas cosas, que no eran cosas que agradaban a Dios. Después de unos días de intentar y no poder, mi vida empezó a como era antes. Era como decir que volví a mi vida normal. Estaba comiendo, tenía buen apetito, volví a dormir como antes, descansaba, me sentía tranquila. Fui saliendo de todo esto como si nunca me hubiese pasado nada. Ya no me sentía enferma. La niña dejó de ver a la señora que decían salía de mi cuarto. Decidimos también cambiarnos de casa por una que quedara más cerca del trabajo. Donde fuimos a vivir no se escuchaban ruidos. Era un lugar tranquilo. Los pasos que se escuchaban antes desaparecieron. Ya no amanecía mi cubertería rota en las mañanas. No azotaban más puertas. Todo había cambiado de nuevo. Entonces me decía que todo había sido producto del estrés, que era algo normal. Me concentré en que todo había sido producto del agotamiento por no poder dormir bien. Además no creía en eso de la brujería. Qué bueno no haber ido a perder mi dinero en ningún lugar. Había acertado según mis pensamientos en que me estafarían. Nada de esas cosas existían, que no era motivo para alarmarme. De casualidad que en el transcurso de ese tiempo conocí al que hoy es mi nuevo compañero, un hombre joven, trabajador, responsable, además de buen padre para mis hijas. Empezamos a hablar. Él comenzó a contarme cosas de cómo era su vida. Empezamos a salir, a frecuentarnos. Decidimos tener una relación porque nos entendíamos. Era muy amable y cariñoso conmigo. La confianza llegó a un nivel tan grande que le conté toda mi vida, e incluso las cosas raras que habían pasado cuando viví en la otra casa con mis hijas.
Realmente no me miró cuando le estaba contando todo eso, pero incluso se asombró porque él decía que sí creía en la brujería. Entonces me empezó a contar de varios casos que le había tocado ver en su barrio desde niño, personas que les desgraciaban la vida haciéndole trabajos de ese tipo, e incluso en su familia una prima le habían hecho un amarre tratando de someterla, porque un señor estaba muy enamorado de ella, pero era demasiado mayor, así que este fue donde una bruja para hacerle un amarre y que ésta se enamorara de él. Pero afortunadamente para nosotros y para el infortunio de él, era una persona que hablaba demasiado, y en una noche de tragos le dijo a alguien que la prima de mi compañero tenía que ser para él el trabajo que le mandó a hacer. Con lo que no contaba era que el señor que le dijo era amigo de la familia de mi nuevo compañero. Entonces él les dijo lo que estaba pasando, a lo cual pudieron actuar a tiempo para quitarle el amarre y hacerle algunas limpias. Después de todo, el trabajo no era muy fuerte. Después de lo que me contó mi compañero, me dio tanta pena que no me atreví a seguir contando lo que me había pasado hasta ahora. Además, ¿cómo decirle que era esencialmente escéptica? Así que entablamos una relación muy bonita, al punto de que después de casi un año, le dije que lo mejor era que viviéramos juntos. Él ya sabía que tenía 2 niñas que eran mi adoración. La única condición que tenía de mi relación era que por favor no peleara o tuviera diferencias con ella. Para mi suerte, él y ellas entablaron una bonita amistad de respeto y aprecio. Esto motivó a decirle que se viniera a vivir a mi casa. Fue en ese momento que los problemas se hicieron presentes de nuevo. A eso de unos 2 meses viviendo en la misma casa, empezaron las pesadillas. En ellas soñaba con una mujer vestida de negro casi todo el tiempo. En otras ocasiones había otras personas, pero todas vestían de negro. También veía una estrella, no recuerdo si era de 5 picos o de 6. Además podía verme en el sueño acostada. A la mitad del mismo me despertaba y levantaba gritando que me estaba quemando. Así fueron muchas noches en las que esto era recurrente. También se empezaron a escuchar de nuevo pasos y que arrojaban cosas en la sala o en la cocina. En última instancia, él me preguntó qué realmente era lo que pasaba, a lo que le dije que no sabía. Era lo que yo ya le había dicho. Me dijo que parecía que me habían hecho algún trabajo, así como recordaba cuando era niño, que él conocía de alguien que nos podía ayudar, a lo que yo le dije que realmente no creía mucho, que era mejor que fuéramos a la iglesia, pero mejor esperáramos, de pronto ya dejaba de pasarnos. Una vez estaba bajando las escaleras y sentí que me pusieron las manos atrás. Trataron de arrojarme desde el primer escalón, pero pude sostenerme del pasamano. Pude haber caído al vacío y no estar contándole esto. No podía dormir, sentía mucho dolor. Me levantaban la ropa mientras trataba de dormir. Me rasguñaban, hacían moretones sobre la piel. Cuando dormía despertaba siempre a las 3 de la mañana. Veía cosas extrañas, alguien me atacaba. Sentía que se montaban sobre mí, trataban de ahorcarme, haciendo que faltara la respiración. Asustada pedía ayuda, tratando de impedir que me hicieran daño, y mi pareja pudo ver absolutamente todo esto, que volvía a ocurrir de nuevo. Así que yo, como no quería ir donde alguien que sabía de brujería, me dijo que fuéramos a pedir ayuda a la iglesia. Acudimos a un pastor de una iglesia. Cuando mi esposo y yo fuimos hasta la iglesia, misteriosamente sentí una fuerza que me detenía. No podía entrar, ni siquiera llegar hasta la puerta. Entraba ese desespero y esas ganas de salir corriendo de la iglesia. No daba para quedarme. Sentía una cosa que solamente Dios puede saber describir. Cuando el pastor empezaba a dar la misa, no me quería quedar. Algo me impulsaba a querer salir. Entonces mi compañero como pudo me mantenía ahí dándome fuerzas. Da la casualidad de que yo decidí que debía hablar con el pastor que estaba dándome la misa para contarle lo que me estaba sucediendo. Ese día el pastor quiso hacerme una oración, justamente frente a toda la congregación de la iglesia,
Lo que tenía yo ese día se le reveló al pastor, que según cuenta mi compañero, porque yo no me acuerdo casi de lo que pasó, eso le dijo al padre que de él no tenía autoridad para sacarlo de mi cuerpo, que él no era nadie, que se quedaría conmigo, le pertenecía y por eso vivía en mi casa, que conocía la Biblia al derecho y al revés. Se reía de una forma impresionante. Ese día el padre me mandó para donde un exorcista. Me llevaron donde se encontraba él, pero este no dio nada para hacer. El exorcista lo que me dijo fue a mí de que él no podía hacer nada, que me encomendara mucho a Dios, que lo que yo tenía era demasiado fuerte, que orar todos los días para poder soportar el mal. Pero las oraciones se me olvidaban. No podía empezar a hacer el Padre Nuestro porque no recordaba absolutamente una palabra. Mi pareja me reiteró que ya estaba cansada de verme sufrir, así que fuéramos donde una señora de la que me había hablado. Él fue mi bastón, me dio el valor para poder ir, para que me hicieran la vista, ver lo que tenía. Además de ir conmigo, fui con él donde la señora, que para mi sorpresa era la misma que intenté tantas veces y no pude entrar. Pero esta vez debí hacerlo. El corazón me latía a 1000 por hora. Ella me preguntó el nombre. Luego de eso empezó a decirme de que a mí me habían hecho un trabajo de brujería para que todo me fuera mal, que me habían mandado un espíritu para que me dañara. No podía dormir, que yo no podía comer porque perdía el apetito. La señora me dijo todo lo que me estaba pasando. Luego se quedó callada mirándome fijamente para decirme algo espantoso. La persona que te hizo el mal fue su antiguo compañero. Él se siente ofendido porque usted lo dejó. No quiso seguir con él. Él aún sigue enamorado de usted. Prácticamente, él le dañó la vida, porque si no eres para él, no eres para nadie. Prácticamente la señora, sin haberle dicho nada, hizo un recuento de mi vida de ese último año, sobre cómo había soportado tanta maldad. Esto hizo que rompiera en llanto de una forma casi inconsolable. Abrazada a mi pareja, no podía aceptar aún cómo podía haber llegado a tanta maldad. Ni siquiera tuvo piedad de sus propias hijas. Decía, no puedo creer, porque yo nunca pensé que ese señor me iba a hacer eso. En eso mi compañero actual me dice, es bueno que usted crea las cosas. Yo le dije que yo no creía para ese entonces. No creía lo que me estaba pasando con la brujería. Decía que no, que eso eran supersticiones, que a lo mejor me estaba volviendo loca. Entonces la señora me dijo que de eso se trataba el trabajo que me habían hecho. Lo que querían era volverme loca, que el señor quería verme en la calle pidiendo limosna. Muchas cosas me dijo ella, que habían hecho algo con una ropa interior mía, que él se había quedado. Esa misma ropa él había hecho que me hicieran un entierro detrás de la casa donde yo vivía, que él solamente quería ir a hacerme daño. Estaba obsesionado conmigo. Todo eso y muchas cosas más me dijo la señora, que al final me convenció, porque efectivamente tanto sufrimiento no podía ser normal. La señora me dijo que debía empezar a hacer trabajos de limpia conmigo, porque había pasado mucho tiempo y tenía suerte de estar viva. Mi espíritu era muy fuerte y tenía una gran voluntad, así que acepté. Para que empezáramos con las limpias dentro de 2 semanas, ella me decía que era necesario después de esos 15 días, porque aunque había ido, yo aún no creía mucho en lo que tenía. Debía pasar algunas cosas para volver con fe a que me quitaran ese trabajo y empezar a sanar. Después, en el transcurso de esos días, fui llamada por mi jefa a la oficina. En ese entonces me entregaron la carta de despido. Había perdido el empleo. Se argumentaba que hace mucho venía con un desempeño deficiente, que la empresa ya no sería a cargo de mí. Con la liquidación pagué el alquiler y otras cosas que debía, pero eso se acabó muy rápido, en cuestión de días. A partir de ahí no conseguí dinero de ninguna forma. Era mi pareja quien me sostenía. Todas las cosas en casa se dañaban.
La comida se descomponía con facilidad, aún estando guardada en la nevera. Entre todas las cosas que debía pasarme en esos 15 días, hubo una en que estábamos sentados todos en la sala viendo televisión. Entonces me tiraron de las sillas a casi 2 metros de distancia. Sentía que me jalaban del cabello y no me querían soltar. Esa fue una de las experiencias que más temor me dio. Fue a plena luz del día. Mi compañero rápido tomó la Biblia y comenzó a rezar. Yo trataba de hablar, pero no daba, no me salía la voz. Muchas veces en mi casa, dentro de esos 15 días, se repitió algo que había olvidado contarle. También aparecían moscas, gusanos, se levantaba un olor a podrido, a humedad putrefacta. De noche los bombillos se encendían solos, se apagaban, veían sombras, cosas pasar de un lado a otro. Pensé que enloquecería, pero no era así. No me estaba volviendo loca. Al contrario, estaba viendo, estaba siendo consciente de lo que me habían hecho. Que a tal punto muchas veces tuve sueños, pesadillas, viendo lo que me habían hecho, cómo me hacían las cosas, los trabajos de brujería. En esas veces pude ver a mis compañeros fumando tabaco muchas veces. Lo vi haciendo mis trabajos de brujería con la persona que él había buscado para eso. Todo eso que vi en los sueños es una experiencia que jamás voy a olvidar. Algo que me queda guardado en la memoria, que la maldad viene por parte de las personas que uno menos se imagina. Porque yo nunca me imaginé que mis compañeros fueran a hacerme algo así. Cuando volvimos donde la señora, ella se sentó, me preparó una noticia que me dejó helada. Aparte del entierro que habían hecho con prendas, también me habían dado, en una comida, la persona que menos podría esperar, mi propia hermana de sangre. Mi ex le había pagado un dinero para que me diera una comida donde también llevó un trabajo de brujería. Ella aceptó, porque no le era indiferente a él. Además decía que siempre me tuvo envidia por ser alguien que se ganaba las cosas con mucho esfuerzo, haciéndome querer de las personas. Además, el entierro no solo había sido en el lugar donde vivía, también había usado una foto mía, algunas prendas, y las habían llevado al panteón. El espíritu que habían invocado me estaba consumiendo poco a poco. En pocas palabras, me habían colocado un muerto para que me siguiera donde quisiera que yo fuera. Este era el que hacía que muchas veces pensara en matarme, pero que ya no me preocupara, que aunque el daño estaba muy avanzado, todavía podía detenerlo, aunque quedaría con algo de secuela. Me habían fastidiado mucho la parte espiritual. La señora me dijo que no tuviera miedo, que me iba a ayudar. Me dijo que le consiguiera ciertos materiales. Yo se los conseguí. Entonces con ellos empezó a hacerme las limpias. Realmente fue un ángel que apareció en mi vida. He seguido mucho todos los consejos que me ha dado, aunque tuve que dejar de verla por petición de ella misma. Me dijo que debía irme de la ciudad, cambiarme el nombre y hacer de cuenta que estaba muerta. Nadie de la familia debía saber de mí, porque mi compañero sentimental aún sigue buscando ayuda para hacerme trabajos de brujería. Entonces debía pensar que estaba muerta. El brujo que había hecho el primer trabajo había muerto, y por eso había tenido un tiempo en que me estaba recuperando. Luego él se hizo a otras para seguir haciéndome daño, pero ya había hecho tanto mal que a lugares donde iba, la mayoría le dijo que no. Él había abusado de estos saberes, y por respeto a la misma brujería, los brujos grandes se negaban, aunque consiguió una que otra vez quien le siguiera su juego. De todas formas, siempre pagaba mucho dinero. Él todavía no ha parado. Él sigue haciéndome trabajos de magia negra. Aún siento, pero no es mucho lo que puedo sentir todavía. Siento los mismos dolores de cabeza, cansancio. Todas las cosas que yo intento hacer no salen en su mayoría. Incluso también a mi compañero le mandó a hacer un trabajo de brujería para que no consiguiera empleo, para que le fuera mal, para que no consiguiera ni para comer. Y muchas veces nosotros nos acostamos sin comer. Lo que tenemos se lo damos a las niñas, porque debido a todos los trabajos que este señor nos mandaba hacer,
no conseguíamos nada. Muchas veces nos tocó pasar situaciones económicas súper difíciles, cosas que no le deseo a nadie. Entendí que la brujería sí existe, de que ese es un trabajo que la verdad una persona cuando se lo toma en serio, puede causar muchas veces la muerte, porque estuve a punto de morirme. Él nunca se va a cansar de hacerme daño, o al menos eso es lo que piensa. A pesar de que me han hecho trabajos de limpia, baños con hierba, creo en los santos, en Dios, la Virgen, creo en todo lo que me ha ayudado. Este Señor nunca me ha dejado a mí tranquila, y al contrario, con el pasar de los años, mi cuerpo ha reflejado todas las marcas de lo que Él me ha hecho. Mi cuerpo lo dice todo, todas las cosas que este Señor me ha hecho. Por eso, amigos, les digo que la brujería existe. Lo digo yo que estoy viviendo esto en carne propia, porque mi compañero, mi ex compañero, cree que debido a todos los trabajos que me ha hecho ya debía estar muerta. Él todavía me busca, porque eso es lo que me saben decir a mí las personas que tienen conocimiento. Sigue haciendo, por eso en ocasiones me sigue cayendo el cabello. Todavía amanezco rasguñada, golpeada y adolorida del cuerpo. Todavía me cuesta dormir, me cuesta muchas cosas. Me aferro mucho a Dios, a que se apiade de mí. Y también me aferro a mi compañero porque él me ayuda bastante. Si no, creo que ya yo estaría muerta. Bueno, señor Trovit, esta es la triste historia de mi vida, pero es la realidad. La brujería es así. Yo tengo fe en Dios de que voy a salir de esta y que todos estos trabajos que alguna vez me han hecho ya se terminarán. Doy gracias a la señora de las limpias, porque gracias a ella estoy viva y sé que puedo seguir luchando. Hace poco, Liliana se comunicó conmigo diciéndome que le está yendo mejor. Su compañero sentimental ha estado apoyándola mucho. Desea que nunca ninguno de los que escuche este relato pase por esta situación. Que Dios los bendiga y los proteja de todo mal. Trovadores, hemos llegado al final de este relato. Quisiera pedirles que por favor le den su manita arriba y dejen un comentario explicando qué tal te pareció esta historia de brujería y todas las adversidades por las que ha pasado Liliana. También sería de mucha ayuda que compartas el video en tus redes sociales o con un amigo. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.